Ejercicio número 4 de operaciones con funciones. Veamos. Lo primero que debemos hacer aquí es etiquetarlos a estas funciones. A esto le vamos a llamar una función f1, a este una función f2, este será g1 y este será g2. Listo, entonces, como ya les dije, ¿no? Es una combinación de todos con todos. F1 con G1 con G2, F2 con G1 y F2 con G2. Entonces veamos los dominios. Dominio de F1 intersectado con el dominio de G1. Entonces, el dominio de F1 no es otra cosa que desde 1 hasta el infinito, porque así lo muestra, ¿no? Intersectado con el dominio de G1, que sería desde menos infinito hasta 8. La intersección de estos dos conjuntos sería desde 1 hasta 8. Eso quiere decir que vamos a tener una función f1 más una función g1. ¿Estamos de acuerdo? f1 más g1. Entonces esto sería 2x más 1 más g1, que serían 3x más 1. Listo. Veamos ahora la siguiente combinación. Dominio de f1 intersectado con el dominio de g sub 2. El intervalo aquí sería desde 1 hasta infinito, dominio de f1 intersectado con el dominio de g sub 2. G sub 2 tiene un dominio que va a ser desde 10 hasta el infinito. Entonces, intersectando todo esto te quedaría desde 10 hasta el infinito. Vamos a tener entonces ahora una función f1 más g2, que sería esto. 2x más 1, ¿no? 2x más 1 más el g2, que sería en este caso 3x al cuadrado. Listo. Ahora nos estaría quedando la siguiente combinación. Dominio de f2 intersectado con el dominio de g1 sería, ¿no? Dominio de f2 es desde menos infinito hasta 0, pues así lo muestra, ¿no? Intersectado con el dominio de g1, que sería desde menos infinito hasta 8. Intersección de estos dos conjuntos sería desde menos infinito hasta 0. Hay también entonces suma de funciones aquí. f2 más g1. f2 sería x al cuadrado menos 2, ahí está, este es f2, más g1, que sería 3x más 1. 3x más 1, listo. La última combinación posible sería con respecto al dominio de f2 intersectado con el dominio de g2. Y esto sería dominio de f2 desde menos infinito hasta 0, intersectado con el dominio de g2, que tendría que ser desde el 10 hasta el infinito. Y observamos que aquí no va a haber intersección, así es que nuestras únicas sumas de funciones serían esas, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, f más g tendríamos que tener de esta forma. A ver, primero sumamos esto, ¿no? Sería 5x más 2, ¿no? 5x más 2, pero en el caso de que x pertenezca a este intervalo, desde 1 hasta 8. Ahora sumamos estos, ordenando nos quedaría 3x al cuadrado más 2x más 1, pero esto en el intervalo de 10 hasta el infinito. Sumamos estos dos, ordenando también sería x al cuadrado más 3x menos 1, cuando x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 0. Bueno, ahí tenemos la función f más g. De la misma forma, f menos g, f por g, ¿no? Simplemente hacer el cambio aquí. Menos, menos, menos para el caso de la sustracción. La multiplicación, multiplicar aquí estas funciones. Ahí veamos para el caso de la división. F entre g. ¿Cuál sería este conjunto? A ver, vamos a ver. Primero, f entre g aquí lo podríamos dividir y eso sería 2x más 1 dividido por el 3x más 1. Pero esto sería en el caso de que x pertenezca al intervalo desde 1 hasta 8. Notar que acá, como hay una división, debo restringir los valores que hacen x
¿qué hacen este denominador? Cero, ¿no? En este caso sería menos un tercio. Y como menos un tercio no está aquí, lo dejamos como está. Siguiente sería 2x, este 2x más 1 entre 3x al cuadrado. 2x más 1 sobre 3x al cuadrado. Cuando x pertenece al intervalo, dice, desde 10 hasta el infinito. Obviamente, como son todos valores positivos y mayores a 0, este denominador nunca se va a poder ser 0, ¿no? Bien, ahora haríamos el último caso de la división, ¿no? Sería x al cuadrado menos 2, todo esto sobre 3x más 1. 3x más 1. ¿Esto cuándo? Cuando x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 0, ¿no? Muy bien, aquí sí hay un valor que va a ser 0 el denominador y ese sería menos un tercio. Entonces aquí a este intervalo le vamos a restar el menos un tercio. Y listo, ya tendríamos el f más g y el f entre g. En el siguiente vídeo vamos a ver el ejercicio número 5.